Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá tenemos la segunda parte de esta heladera. Vamos a desconectar el ventilador. ¿Se acuerdan esta que habíamos encintado? Hay que cambiar la resistencia. Acá tenemos la que me han mandado. No sé si es la misma, si es una copia, me parece que es una copia. Pero bueno, eso es lo que hay. Así que vamos a tener que sacar el evaporador de acá y cambiarle la resistencia. Bueno, vamos a ir desarmando. Acá tenemos, bueno, levanté el evaporador. No es necesario, porque he visto algunos que lo descargan la heladera, cortan los caños para cambiar la resistencia. Acá tiene unos ganchitos, pasa de la chapa. Abrimos esos ganchitos. Ahí salió la chapa. Tengan cuidado que esto corta. Todos los evaporadores tienen una chapa de aluminio filosa. Algunos condensadores también. Bueno, donde más estaba prendido es donde más se deformó.
Acá tengo dos palancas que lo uso para un montón de cosas. La parte de abajo viene con una vuelta más chica, que es la nueva. Esto hay que pasarlo por acá abajo. Bueno, pueden sostenerla con hilo, pueden ponerle hilo acá, acá, acá en el medio, como para que quede en el lugar. Después se lo pueden sacar. Cuando está puesto ubicado lo pueden cortar y sacar. Yo, si no es necesario, no lo hago. Volvemos a doblar las chapitas. Vemos si hay mugre en el fondo. Y después, si no hay, adentro. No olvidé poner esto. Todo en su lugar, conectamos los cables donde van. Este es el fusible térmico que lo habíamos medido, estaba con continuidad. La resistencia. Bueno, ahora vamos a ubicar el sensor de caño, que no lo vamos a cambiar porque está parejo.
ponemos ahí en el caño de succión. Bueno, nos queda cuando pongamos la tapa conectar el cable del fan y poner el sensor en su ubicación con los cables hacia abajo. Bueno, ahí estuve acomodando lo que va a ser el armado acá, esta parte. Puse el precinto que se había cortado o sacado. Ahora metemos la parte del ventilador. Ponemos los tornillos. Esto va así, los cables hacia abajo, dijimos, el sensor. Listo, ahora podemos enchufar y vamos a medir el tema de los sensores. Bueno, acá como les había dicho, vamos a hacer lo que es voltaje de sensores y esas cosas. Acá tengo una plaquetita con una ficha donde conecto los sensores y la misma ficha que usaba para conectar los potenciómetros va conectada a la plaqueta. O sea, me armé algo con salida para medir voltaje. Cada sensor tiene su color de cable. Vamos a ver qué sale. Vamos a ponerle la pinza para medir voltaje. Y vamos a ir mostrando cómo va cambiando el voltaje y comparando con la temperatura. Bueno, ahí tenemos la pinza. Vamos a conectar uno de los sensores. El de descongelamiento sería el rojo. Ponemos la cocodrilo ahí. Y el negro. Vamos a enchufar y ver qué voltaje nos da.
bol 1. Ahí paró el ventilador, ahí enciende el otro ventilador y el motor. Bueno, ahora le voy a poner termómetros y vamos a ir midiendo los voltajes dependiendo de la temperatura que tenemos. Bueno, vamos a ver ahí, consumo del motor 1,7. Pasamos a medir voltaje continua. Tenemos acá negativo con, a ver, vamos a medir este, me da 2.4 volt. Este me da 1.4 y este me da 2.7. Bueno, 2.7, este es el que está midiendo en el caño. ¿Se ve ahí? 2.8. Este es el que está midiendo en el caño. Este que está acá, que me mide 2.4, es el del freezer, el de ambiente, que en este momento tiene menos 1 volt. Y este que está acá es el de abajo, el de la parte de heladera. Me mide 1.4 y estamos en, creo que 15, a ver, me voy a fijar. Sí, 14, 15 grados. Esperen más informes para este boletín. Bueno, vamos a ver ahora que medimos. Punta negativa, sensor de caño, .3 volt. No sé a qué temperatura está porque no le puse termómetro. El de freezer, 3 volt, está a menos 11 el freezer, si no me equivoco. Así que menos 11 en 3 volt. Y este, y debe estar un poco más bajo, menos 14, menos 15. Y el de abajo está en 1.6. Creo que está en 10 grados. Sí, 10 grados. Y menos 11 el freezer. Bueno, ahí seguimos con el parte. Ahí tenemos 0 volt. Vamos a medir entonces el rojo, sería el de mayor voltaje. Tenemos 3.6. El le sigue el marroncito. Tenemos 3.2. Y el blanco 1.9. Y tenemos menos 17 y 7. Bueno, ahí estamos en menos 21 el freezer y 5.3 abajo. Ahí tenemos .8 en el que está haciendo contacto con el evaporador
3,4 el de ambiente y 2 el de abajo. Bueno, ahí tenemos 23 bajo cero y 6 grados. Debe estar por cortar. Tenemos 3,8 en sensor de caño, 3,4 sensor de ambiente del freezer y 2 en la parte de conservación. Ya cortó, volvió a arrancar. Nada más que no le enganché ni cuando cortó ni cuando prendió. Bueno, ahí tenemos 21 bajo cero y 5 grados abajo. .9, casi 4 el de caño, 3,4, casi 3,5 el de ambiente del freezer y tenemos 2,0 el de ambiente de la heladera. Debe estar cerca del corte. Que bueno sería engancharla en el momento que corta y medir el voltaje. Bueno, ahí tenemos menos 16 y 8 y está parada. Debe estar por arrancar ya. Ahí está. 3,2 el de caño y 3 el de ambiente. .0 el de conservación. Bueno, el que más varía es el de caño. Parece que esta está funcionando de 10 más IVA. Bueno, ahí la tenemos 5, la parte de conservación, 24,5 bajo cero freezer. Tenemos 21 grados de ambiente, 55 grados de humedad. Vamos a ver qué marca ahora el voltaje. Bueno, el negro era el común. .9.
3.5. ¿Cuál es la que marca la temperatura? El de ambiente es el que marca la temperatura. Bueno, vamos a ver qué mide. Entonces, este me va a marcar la temperatura del caño. No sé a qué temperatura está el caño, no lo estoy midiendo. 3.925, que es mayor, o sea, más bajo que 24.5 bajo cero. Este que está marcando 24.5 bajo cero, que es 3.5, 3 grados y medio, 3 volt y medio. Y el de ambiente en 5 volt, de abajo, está marcando 2.0. Bueno, espero que les haya gustado. Es lo que había prometido, así que acá pagando deuda. Y bueno, con el tema ese de los comentarios que hubo en el video anterior, el ganador para el Meet es el que comenta en YouTube como técnico. Así que esta noche lo vamos a tener, si Dios quiere, comentando con nosotros, con los miembros y conmigo en el Meet de los lunes. Espero que les haya gustado, nos estamos viendo la próxima. Sigue para este video lo de comentar y participar del Meet. Nos estamos viendo, saludos.